Vamos a comenzar. 7:34, tengo entendido que creo que estas somos las personas que íbamos a entrar. Bueno, buenas noches, bienvenidos nuevamente. Vamos a hacer esto, probablemente no nos demoramos las 3 horas que tengamos en la universidad. Sin embargo, vamos a hacerlo interactivo, es decir, todo lo que quieran preguntar o que necesitan participar o hacer un comentario, yo creo que pueden sin ningún problema abrir su micrófono y, y participar, ¿sabes? Interrumpir como o levantar la manito y participar. Somos poquitos, yo creo que la chance de hablar, de interactuar entre todos. ¿Me están escuchando y me están viendo bien? Sí, Sí, perfecto. ¿Y ven la pantalla que ya tengo la presentación? también. Ah, también tenemos a María Verónica. Ok, perfecto. Entonces comenzamos. En nuestra primera clase de nuestro curso de asesoramiento familiar vamos a hablar... ¿Por qué no me está? Ya va, ahora son técnicos los míos, los problemas. ¿Y por qué no me está? Ah, ya vi cómo cambió. Vamos a hablar de las bases teóricas de la educación de la voluntad, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, vamos a explicarlo poco a poco. Sin embargo, yo quise decirles lo que vamos a hablar y hacerle una pequeña introducción antes. Vamos a hablar sobre la persona humana, sobre la voluntad, lo que es hábito y lo que es virtud, los cuándo y los cómo, la educación de la voluntad y, por supuesto, nuestra herramienta estrella, que es el FODA, que, bueno, ya lo hemos hablado porque lo trabajamos en la última clase. ¿Por qué la pequeña explicación antes? Bueno, porque tenemos que entender un poquito qué es el IPEF, ¿no? Esta asociación civil que se une a la UMA para generar este curso. El IPEF, sin fines de lucro, lo que está buscando, su gran misión es educar a los padres. Educar a los padres mediante todas estas herramientas para que ellos sean los líderes, sean los responsables o los principales responsables de la educación de sus hijos. Y sean ellos, a través de la educación de la voluntad, que es el gran motor, que ya eso lo vamos a explicar ahorita, los que van a enseñar a sus hijos y los que van a hacer que sus hijos adquieran virtudes. Y ya también vamos a aclarar eso. Porque, bueno, definitivamente lo que todos andamos buscando en la vida para ser felices. Entonces es un poco como que una persona realmente virtuosa, como les digo yo a los alumnos en el salón de clase, es decir, una persona responsable, honesta, laboriosa, empática, amable, sincera, ¿le va a ir mal en la vida? Definitivamente que no. Definitivamente le va a ir bien en la vida, a pesar de las circunstancias y los obstáculos que podamos tener. Entonces, es interesante entender la visión de la felicidad como esa meta lograda, esa vida vivida, ¿no? Esa claridad que tenemos en ese proyecto. Y por eso aquí, más adelante en el curso, vamos a hablar de proyecto educativo de nosotros los padres o de nosotros los educadores hacia nuestros alumnos, que tiene que ser coherente y realista, por supuesto, que tiene que impulsar hacia el futuro, sin perder que estamos ahorita en el presente. De ese amor por el trabajo bien hecho, que es realmente lo que nos da la garantía. Entonces, haciendo ese pequeño paseo, perdón que tape la pantalla, ese pequeño paseo de lo que realmente nosotros estamos tratando de hacer con la educación de la voluntad, es decir, darle herramienta a los papás para que sus hijos adquieran esas virtudes importantísimas para la vida, es importante que se entienda qué es la persona humana. Porque si nosotros sabemos quiénes somos, con qué contamos, vamos a poder saber también quiénes son nuestros hijos y con qué van a poder ellos contar en la vida. Entonces hay que dejar muy claro para nosotros como profesionales y para nosotros como futuros asesores, con qué contamos como persona humana para desarrollarnos nosotros y poder desarrollar a otros. ¿Qué tenemos que entender? Que como un ser
que somos, que tenemos cuerpo y alma, somos corpóreos, ¿verdad? Pero también tenemos esta alma espiritual y por tener esta alma espiritual tenemos facultades que nos diferencian de los otros seres vivos, es decir, tenemos facultades intelectuales, entonces tenemos lo que es la inteligencia, lo que es la voluntad de lo que vamos a hablar hoy y, por supuesto, está enmarcado la libertad, la trascendencia y la parte afectiva, esa capacidad de amar que tienen todos los seres humanos. Si nosotros nos entendemos, nos comprendemos, nos aceptamos, va a ser mucho más fácil también entender, comprender y aceptar y, por supuesto, valorar al otro. Entonces, vamos a resumir un poquito qué es la voluntad. Es la capacidad de querer y de elegir. Entonces, si nosotros nos preguntamos, ¿qué hacemos con la inteligencia? Bueno, con la inteligencia y nuestros conocimientos, nuestra experiencia y con nuestras virtudes, tenemos la capacidad de saber cuáles son las opciones que se nos presentan en la vida. Siempre estamos decidiendo o tomando decisiones. Entonces, ¿cuáles se nos presentan en la vida? Con la libertad escogemos la que más adecuada nos parece, la que es más óptima para nosotros y como nosotros pensamos en libertad, que es el bien, ¿verdad? Que es desear el bien y además en donde no es lo que yo quiera, sino lo que me hace bueno. Entonces, escojo la mejor opción para mí y para los demás y por supuesto con esa voluntad alcanzo lograr la meta. Es ese motorcito. Por eso es que decimos que la voluntad es la facultad del hombre para querer algo, lo cual implica admitir o rechazar. Porque después que yo lo tengo, las opciones, escojo, elijo, la acepto y la vivo. O la cumplo, ¿no? Entonces, es distinto. En este caso, nosotros tenemos que entender la diferencia de que una cosa es la voluntad y otra cosa es educar la voluntad. Nosotros como futuros asesores que vamos a ayudar a los papás y también como profesionales de la educación que nos vamos a ayudar a nosotros mismos para trabajar con los alumnos, tenemos que entender que la educación de la voluntad radica, su seno es la familia. En la familia se tienen que aprender que esto es un principio para una buena formación. Es decir, una persona bien formada es cuando aquella que tiene esa voluntad desarrollada. Pone los medios para nosotros, educar la voluntad es poner los medios para que nuestros hijos sean libres y responsables. Libres de escoger lo mejor y con la responsabilidad de asumir lo que eso implica. Con carácter y con energía interior, ¿sabes? Que venga de adentro. Y por supuesto, capaces de plantearse un proyecto de vida alcanzable, ¿verdad? Realista. Y llevarlo a cabo a pesar de los obstáculos o diferencias o dificultades que se puedan encontrar. Nosotros para esta presentación utilizamos dos grandes bibliografías que las pongo al final, pero uno de los que utilizamos es Enrique Rojas, que es el papá de Marian Rojas, que es muy famosa hoy en día, pero realmente el primero era él. Y él tiene un libro que se llama La conquista de la voluntad y en una de sus páginas dice, que me pareció fantástico y por eso se los pongo, el momento en que más feliz se siente una persona es cuando hace lo que debe, lo oportuno y adecuado, aunque con esfuerzo. Y eso es tal cual lo que nosotros andamos buscando en conseguir con nuestros hijos y con nuestros alumnos, que hagan lo que deben, lo oportuno, ¿verdad? Lo adecuado, lo correcto, lo bueno, lo sano, aunque cueste esfuerzo, aunque no sea lo que más me guste, aunque no sea lo más divertido. Entonces es muy importante, y yo lo daba en la clase preguntándoles qué es el amor, porque lo principal para educar a nuestros hijos es el amor. Entonces cuando levantaban esas manos y participamos un poco, llegamos a la conclusión de que el amor es desearle el bien al otro. El amor no es solo un sentimiento que, ay, que siento. No, no, no. El amor es una decisión. Tiene que ver la inteligencia y la voluntad en el acto del amor. Porque yo amo, con mi inteligencia y con mi voluntad, decido hacer esto por el bien del otro. Entonces, en la educación de la voluntad se logra ejerciendo la autoridad. Pero no es cualquier autoridad. No es la autoridad permisiva que deja que haga todo lo que la persona le provoca y en donde el papá básicamente no tiene mayor influencia en su hijo. Tampoco es la otra autoridad súper rígida,
¿verdad? Autoritarista, en donde más bien la persona está coartada. No, es una autoridad de servicio. Y algo también muy importante, los padres deben querer el bien y los hijos también. No es solo una petición de nosotros, no solo es algo que nosotros estamos buscando, nosotros debemos lograr que nuestros hijos también quieran el bien, que nuestros alumnos también quieran el bien, lo bueno y lo bello. Y les voy a explicar ahora un poco cuál es la diferencia de esa autoridad de servicio. ¿Qué es autoridad de servicio? No es suficiente con el ejercicio de la autoridad, de la que decíamos antes rígida. No, no, no. Es el servicio, ¿verdad? Es para servir con autoridad es necesario el prestigio. El papá se tiene que ganar el prestigio de sus hijos. O el prestigio, mejor dicho, no lo puede perder nunca un papá. Y también un profesor. Y cuando nosotros asesoramos, tenemos que lograr que esos papás tengan suficiente temple con sus conocimientos y con lo que quieren lograr con sus hijos y no pierdan el prestigio. ¿Cuándo perdemos el prestigio? Cuando regañamos por algo que el niño ni siquiera está enterado, cuando el castigo es exagerado, cuando gritamos o cuando complacemos de más o cuando ellos logran lo que quieren y nosotros como que si no tuviéramos claras las ideas allí. Educamos por lo que somos. Por lo tanto, tenemos que ser coherentes, congruentes con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que pensamos y se los hacemos sentir a ellos, ¿verdad? Con lo que decimos. Educamos por nuestro modo de ser y de hacer las cosas. Más de un dicho dice por allí que más vale un ejemplo que 1000 palabras. Sí, es claro, si yo soy un papá que quiere generar en su hijo un temperamento que él trae y educarle ese carácter en donde el hijo queremos que sea sereno, que sea tranquilo, pero yo no lo soy, es muy complicado, porque yo tengo que dar el ejemplo, esa serenidad y esa naturalidad, además que la tengo que tener para poder educar, ¿verdad? La tengo que tener para podérsela mostrar a ellos, para que lo puedan adquirir. No sé si me están escuchando porque estoy recibiendo mensajitos. Sí, perfecto, se escucha perfecto. Ah, ok, perdón. Entonces, el mal humor, por supuesto, no es un buen aliado para educar. Entonces, el mal humor permanece y además es perjudicial. Aquí el mal humor permanente, perdón, es perjudicial porque, como yo les decía en la clase, echando broma, nos envejece a nosotras las mujeres, cosa que no nos beneficia, pero es que nos desprestigia, que es lo que es realmente grave. Cuando nosotros constantemente podemos tener un día malo y lamentablemente nos pasa. Y bueno, por supuesto, no tenemos un óptimo humor, pero si ese es nuestro constante, eso no ayuda en la educación, no ayuda en la educación de nuestros hijos, no ayuda en la educación de nuestros alumnos y además nos desprestigia. Igual que el nerviosismo, también nos desprestigia y además empeora la situación. Entonces, estas son las cosas que nosotros necesitamos como recordar para mantener esa autoridad de servicio. Es muy importante que entendamos que la educación de la voluntad está dividida en 6 partes. En realidad está dividida en 2 partes que tiene 3 partes cada uno, son 6. Esa educación de la voluntad la dividimos en un cuándo y un cómo. Cuándo educamos la voluntad y cómo educamos la voluntad. Entonces, cuando nos planteamos cuándo educamos la voluntad, tenemos que pensar en 3 momentos. Por eso le dije que está dividida en 6. O hay 6 maneras, ¿no? Entonces, en el momento oportuno, entonces eso lo llamamos educación temprana. Cuando se da una situación idónea, y a eso lo llamamos educación eficaz. Y llegar antes, eso lo llamamos educación preventiva. Esas 3, ¿cuándo los vamos a aclarar o explicar ahorita detenidamente para poder comprenderlo? El primer cuándo es la educación de la voluntad, la educación temprana. Cada edad un logro. Nosotros tenemos que entender con quién estamos trabajando, qué edad tiene ese niño,
qué posibilidades tiene ese niño. Entonces, además de eso, tenemos que saber que hay momentos en donde nuestro niño va a estar más apto para aprender unas cosas que otros. Eso lo llamamos periodos sensitivos y se los voy a mostrar ahorita. Pero yo les pongo aquí algo que me parece bellísimo, porque yo creo que esto resume de una manera muy particular lo que es educar. Es hacer que alguien aprenda a vivir con alegría. Porque si buscamos conceptos, conseguimos muchos, muchísimos. Pero aprender con alegría, sí. Qué grato es y qué distinto es y cómo lo recuerdan los hijos cuando uno le enseña las cosas de verdad, con cariño, y además le trata de hacer ameno el proceso de la educación. Porque cada etapa tiene sus dificultades, por supuesto. Pero le podemos sacar la parte bonita. En la educación temprana buscamos estimular un valor, un hábito o una virtud en su periodo sensitivo. Pero para poder entender eso hay que tener claro qué es un valor y qué es una virtud, qué realmente diferencia el valor de la virtud. Si les preguntara a ustedes, y pueden ahorita participar, ya que están tan calladitos, ¿qué es un valor? ¿Quién me dice qué es un valor o qué es una virtud o qué los diferencia? ¿Quién se atreve? Sin pena, podemos hablar y participar. ¿Ninguno? Bueno. ¿Cómo vivo los valores? ¿Ah? Que un valor es algo bueno que vemos Ajá. que está externamente y se convierte en virtud cuando nosotros lo repetimos habitualmente, valga la redundancia, y lo hacemos nuestro. Tal cual, así es. Definitivamente. El valor está, el valor existe, como le digo yo en clase. Porque existe el valor del orden, ¿quiere decir que yo soy ordenado? No necesariamente, ¿verdad? Entonces, el valor es una cualidad que está afuera de nosotros, como dijo muy bien, externamente. Existe la honestidad. Hay personas honestas. No todo el mundo es honesto, ¿verdad? Entonces, el valor es esa cualidad que además la podemos tener cualquiera de nosotros, el que se lo proponga, pero no porque exista la vivimos. Entonces, si nosotros a ese valor que nos interesa, porque además hay muchísimos y también tenemos que ser ordenados, ¿cuál queremos alcanzar primero, no? A ese valor que me interesa, le pongo una intención y además lo repito y lo repito varias veces por un largo periodo para que además se vaya generando un hábito en mí, en decir siempre la verdad, en ser honesto a la hora de pagar, en ser honesto a la hora de decir las cosas, en ser honesto a la hora de entregar, o sea, en ser todo el tiempo, en todas las oportunidades posibles, vivir el valor. Aunque me cueste, aunque unas veces se me dé más fácil que otras, aunque se me olvide. Es constante, constante, hasta que yo pueda decir que yo soy honesto. Es decir, que ese valor, como lo vivo y ya lo tengo internalizado en mí, entonces lo generé un hábito operativo bueno, entonces ahora yo soy moralmente virtuoso, ¿verdad? Porque lo vivo de ese valor. Entonces no es lo mismo la honestidad que ser honesto y decir yo soy honesto. Y así pasa con todos los valores, con todos. Entonces, si yo me lo propongo, puedo generar ese hábito, que es una adquisición individual. No porque mamá sea ordenada, los hijos son ordenados. No porque papá sea puntual, los hijos son puntuales. No, aquí, como papá lo vive, puede educarlo en sus hijos, sí. Puede enseñarlo, puede generar el hábito en ellos, sí. A lo mejor va a ser mucho más fácil, porque ya él lo vive y sabe la importancia y sabe cómo se debe vivir, ser constante y consecuente para poder decir que somos virtuosos de. Se obtiene, como dice ahí, mediante un aprendizaje de reacción a repetir y producir ciertas acciones bajo las mismas y similares circunstancias, lo que habíamos dicho antes. Todo ser humano se mide y se aprecia por sus determinaciones. Es decir, esa persona que considera, mejor dicho, tomar un valor y hacerlo suyo,
es una determinación. Y esa determinación le va haciendo en él ser, bueno, empezar a tener ese prestigio importante para alcanzar la voluntad, porque solo la voluntad nos determina. Entonces, esa persona que decide hacer algo y hacerlo constantemente, aunque me cueste, bueno, entonces, por supuesto, está alcanzando y conquistando ese ejercicio de la voluntad que le va a ayudar en todo lo que viene. Entonces, hay algo muy importante que son unas edades. Las edades nos colaboran en algunos momentos, son los momentos oportunos para que el niño asimile con mayor facilidad cierto aprendizaje. ¿Qué ocurre? Ay, como se me pasó la edad, ya no lo va a aprender. No, no necesariamente. Si lo vas a aprender, siempre lo vas a poder aprender. Ah, que a lo mejor en esa edad se me hace más fácil, sí. ¿Ese va a ser el mejor momento? Sí. Pero hoy en día la neurociencia nos habla muchísimo de que el ser humano no tiene como un periodo establecido de aprendizaje, no, que nosotros podemos aprender hasta el último día, que nosotros si tengamos 70, 80, 85, 90 años, si decidimos aprender algo o empezar a practicar, así sea hasta, no sé, un deporte, una afición, pintar, cantar, tocar un instrumento, probablemente nos cueste, pero lo vamos a alcanzar, porque esa determinación de la voluntad nos va a ayudar. Pero los periodos sensitivos nos colaboran, están como más prestos los niños a estas edades para adquirir estos valores y hacerse virtuosos de ellos. Esta hojita, al igual que el resumen de esta clase, está en el aula virtual. Estas hojitas son los periodos sensitivos. Ahí van a encontrar muchísimas cosas que te vas a dar cuenta cuándo es el momento más idóneo para que el niño lo aprenda. Como les dije hace rato, no quiere decir que porque pasó la edad ya no lo va a aprender. No, sí lo va a aprender. Que a lo mejor hay que poner un poquito más de esfuerzo, probablemente. Entonces, no podemos perder de vista nuestra gran misión. Nosotros tenemos una misión en esta educación temprana. Quiero que recordemos, estamos en el primer cuándo de la educación de la voluntad, que es la educación temprana. ¿Qué es importante en nuestra misión educativa? Saber motivar a nuestros hijos para que alcancen las cosas. Y por supuesto, aprovechar los momentos, ¿no? Motivar al hijo a hacer un acto bueno, porque ya sabemos que repetir actos buenos nos genera un hábito y nos hacemos virtuosos de algún valor. Hacer atrayente ese esfuerzo. Si nosotros le decimos que es realmente fastidioso y que es cansón, no sé qué, no lo estamos haciendo atractivo. Tenemos que buscar la manera de que el hijo lo vea bueno, de que vea el beneficio que eso le trae. Y ya vamos a hablar de qué tipo de beneficio. Y de que además lo quiera hacer. A lo mejor decimos, wow, esto es cuesta arriba. No, no es tan cuesta arriba. Si nosotros tenemos claro y realmente entendemos lo que queremos enseñar en este curso, que es la educación de la voluntad, los planes de acción, tener un proyecto educativo, sí se van logrando, sí todas estas cosas se van logrando. Otra de las grandes frases que dice Enrique Rojas es, estar motivado significa tener una representación anticipada de la meta. El que está motivado es porque sabe a dónde puede llegar y qué quiere alcanzar. Qué bonito eso, ¿verdad? Lo cual arrastra a la acción. Y la acción no es nada más y nada menos que la voluntad. Nuestro segundo cuándo. Y dijimos que es cuando se dé una situación idónea. Hay que aprovechar las situaciones. Hay situaciones en donde tenemos que sacarle punta. Y a eso lo llamamos educación eficaz. Nos enseña a generar una sinergia positiva para conseguir mejores resultados educativos con menor esfuerzo. La educación eficaz, es decir, la que aprovechamos de una situación, podemos generar una sinergia positiva. De lo que pasó, podemos generar algo bueno. También, quiero que lo sepan y lo vamos a decir después, también podemos generar una sinergia negativa. Vamos a ver esa sinergia positiva de nuestra educación eficaz. Tenemos unas premisas que son recibir la información necesaria, recibir la información en condiciones adecuadas y por último, que la procese correctamente.
Es decir, si nosotros queremos aprovechar que nuestro hijo aprenda algo de lo que está pasando o de lo que pasó, tenemos que darle información. Tenemos que darle información en el momento, con sus condiciones adecuadas, y tenemos que estar claro de que lo entendió. ¿Qué es recibir la información necesaria? Que sepa lo que esperamos de él. Muchas veces exigimos cosas y no sabemos qué se espera de él o de ellos. En forma clara, concisa y concreta. Fácil. Tanto los niños como los esposos, como los hombres, las cosas, mientras más sencillas, son más fáciles de comprender. Clara, concisa y concreta. Y por supuesto, mágicamente, de manera positiva. Para esa magia tenemos recibir la información con condiciones adecuadas, que es el atracón de cariño, que ya les aclaro qué significa eso. Y que lo procese correctamente. Nosotros tenemos que estar claros de que entendió que estamos queriendo de ellos. Tiene que haber una motivación, es decir, tienen que tener un motivo, razones que justifiquen, que ellos comprendan de por qué tienen que hacer las cosas, de por qué quieren lograr el cambio o la mejora de algo. Deben saber por qué tienen que hacer ese acto bueno y bien hecho. Y también debe saber qué consecuencias se tiene cuando no se hace o cuando no se hace bien. En conclusión, ¿qué estamos buscando en la educación eficaz? Que quiera porque quiere. Es decir, ellos, tiene que salir de ellos, de que el niñito quiera avanzar porque entendió el porqué. Ese atracón de cariño que les dije que les iba a explicar, que son las condiciones adecuadas, dice, decirlo cuando esté alegre, esperar a que esté tranquilo, crear un clima de confianza, decirlo con delicadeza y decirlo con cariño. Cuando nosotros tenemos todas estas condiciones, estamos generando un espacio idóneo, adecuado de cariño. No podemos decirle nada a un niño que queremos que lo argumente, lo razone para que venga el cambio si no está alegre, si no está tranquilo, si está molesto, si está llorando, no nos va a poder escuchar. Tenemos que crear un clima de confianza para nosotros poder acercarnos a nuestro hijo y decirle las cosas. No puede ser esa la primera vez que nos estamos encontrando con ellos. Nosotros tenemos que tener constantes encuentros con nuestros hijos para que cuando tengamos que tener un encuentro de algo importante, relevante, ellos estén abiertos a, porque es más común, no es que qué cosa tan rara, porque mi papá va a querer hablar conmigo, pero si ellos tienen de constante que su papá se reúne con ellos y le dice las cosas sencillas y triviales, van a después venir cosas importantes. La delicadeza es importante, por más que sea nuestro hijo, tiene que haber muchísima delicadeza. Por más que tenga una edad, no tenemos que ser en ningún momento como grotesco a la hora de decir las cosas. Por más molestos que estemos, tenemos que tener muchísimo cariño. Cuando no se, hay un micrófono abierto creo, cuando no se genera una sinergia positiva ante un evento, en esta educación eficaz, podemos regañar por algo que está mal hecho, entonces el modo genera una sinergia negativa. Y esto es muy importante. Nosotros tenemos que entender que queremos educar con alegría. La sinergia tiene que ser positiva porque abre el entendimiento, abre las puertas, abre al cambio. Los castigos no deben imponerse sin previo aviso y deben ser acordados o acordes al comportamiento. Acordados. Muchas veces podemos ya dialogar con los alumnos o con nuestros hijos. Si pasara esto, ¿qué consecuencias tiene? Ellos que participen de la consecuencia. Si ellos participan de la consecuencia, además de que yo te lo avisé, y si pasaba, iba a pasar esto, esta es la consecuencia, este es el castigo, no pueden decir más nada. Ellos lo tienen que saber. Y acordes al comportamiento, bueno, más adelante les vamos a decir en la misma presentación, en otra de las educaciones, cómo tienen que ser los premios y los castigos. Vamos a hablar en específico de eso.
Pero en resumen, me gustaría, para terminar con la educación eficaz, es mejor alabar lo que se hace bien. Siempre hemos estado claros que decir las cosas adecuadamente y decir las cosas positivas ayuda muchísimo. Muchas veces reforzamos lo negativo porque es lo que constantemente regañamos, pero no nos damos cuenta que las cosas buenas pocas veces las decimos. Cuando actúan mal, debes hacérselo saber. Sí, no es que tenemos que estar regañando constantemente, pero lo que está mal y lo tiene que saber. La única manera de no repetirlo es sabiéndolo. Tratarlos como buenas personas y sean mejores. Nosotros tenemos que tener un gran ideal de nuestros hijos. Nosotros tenemos que tener la vara muy alta. Tenemos que pensar que ellos van a llegar muy lejos. Tenemos que querer lo mejor de ellos y sentir que pueden darlo. Cuando nosotros lo queremos y lo sentimos y se lo manifestamos, ellos lo alcanzan. Los hijos, perdón, tenderán a hacer lo que tú esperas de ellos y que tenemos que esperar lo mejor. Los hijos deben pensar, yo soy capaz. Si ellos lo piensan, porque tú se lo dices, lo van a alcanzar, lo van a vivir, porque se sienten seguros, tienen esa seguridad en ellos. Y por supuesto, todo esto ayuda a potenciar su autoestima y cuando la potenciamos nos maravillamos de sus resultados, definitivamente. El tercer cuándo de la educación de la voluntad es la educación preventiva. Aquí tenemos que hacer un alto, pensar como en el semáforo, ¿verdad? Está esa luz roja para que nos paremos, está esa luz amarilla intermitente para que pensemos, redireccionemos si hace falta, recalculando como el GPS y para poder avanzar con mayor claridad. Adelantarse siempre y estar por encima de las situaciones, previendo, porque, bueno, ya tenemos otro hijo mayor, o porque generalmente los niños a estas edades pasa esto, o porque ya hemos escuchado que ha pasado con algunos compañeros o amigos, o porque mi sobrino tal. Si nosotros nos vamos como por anticipado, estamos haciendo la educación preventiva, ¿verdad? Si nosotros llegamos antes con un hábito bueno, es muy difícil que un hábito malo entre y se siente como que si fueran las butacas de un cine. Tenemos nosotros que llenar nuestras butacas con cosas buenas para que cuando vengan las malas haya un poquito como más de rechazo. Conversar con los hijos y adelantarse en los temas que puede haber peligro. Ya lo sabemos, es de eso lo que me estaba refiriendo. De las drogas, de la salida, de los vape, de las películas de terror, de la pornografía, de todo eso hay que hablarlo. Hay que ir por adelantado. Diferencia entre amigo, cómplice y compañero. Esto tiene que quedar muy claro en nuestros hijos. Un buen amigo es un tesoro, hay que cuidarlo. Un buen amigo no es aquel que te dice sí, dale a todo, sin ponerte en reflexión y decirte, epa, eso es peligroso, o no, mira, eso a mis papás no les gusta, o no lo debes hacer, no te hace bien. Un buen amigo acompaña, un buen amigo se siente feliz por tus logros. No es aquel que poco le importa si te va bien o no. Y por supuesto, nosotros no somos amigos de nuestros hijos, nosotros somos sus papás. Podemos tener una súper relación de confianza, pero no somos cómplices de sus cosas inadecuadas como comentarios que dicen de las niñas y lo aceptamos, comentarios que hacen de otros compañeros. No, no somos sus cómplices. Nosotros siempre tenemos que decirle lo que deben hacer y tiene que quedar muy claro las cosas que son buenas y las cosas que son malas. Y como ahí dice, con el mal no se dialoga. ¿De acuerdo? Siempre hay que tener clara esa línea. Ahora vamos a explicar los tres cómo de la educación de la voluntad. La educación de la voluntad tiene tres cuándo y tiene tres cómo. Los cómo, siendo los padres modelos de sus hijos. Entonces estamos hablando de una educación en el ejemplo. Nivelando los premios y castigos, lo que les decía hace un rato, que se los iba a explicar. Eso es en la educación motivada. Educando a cada hijo según su forma de ser. Muy importante la educación personalizada, que no estamos hablando de individual,
Eso lo aclaramos ahora. ¿Ok? La educación con el ejemplo. Muchas veces nosotros a veces nos sentimos frustrados y decimos, si yo soy tan puntual, si yo soy, no sé, tan ordenada y los hijos no son tan ordenados. Es que ellos, lo que a ti te sale así como tan natural, que tú crees que le estás dando un gran ejemplo, no, ellos necesitan es la lucha que tú tienes con las cosas. Esa lucha en que a ti también te cuesta y que estás haciendo tu mejor esfuerzo, es el verdadero ejemplo que cala en ellos. Debemos educar dando el ejemplo. Más vale un buen ejemplo que 100 palabras. De esa lucha, nuestros hijos se fijan constantemente en lo que hacemos y viéndonos en ese constante. Es decir, me paro temprano y preparo todo antes de salir, aunque tenga sueño, aunque tenga flojera, aunque prefiera dormir 5 minutos más, ¿no? Nosotros, viéndonos a nosotros, aprenden más que de cualquier otra forma. Muchas veces nos sorprendemos de cosas que hacen nuestros hijos y las hacen igualito a nosotros. Bueno, entonces tenemos que estar conscientes de que esta educación más es lo que nosotros les estamos mostrando con el ejemplo que muchas veces con lo que le decimos. ¿Cómo debemos dar ese ejemplo? Bueno, dar el ejemplo sigue siendo lo primero. ¿Cómo? Dándolo, haciéndolo, que nos vean. Un verdadero líder es aquel que se involucra, no solo el que manda y el que da directriz. Un verdadero líder es aquel que se compromete con los otros y lo hace con ellos. Que nos vean luchar por hacer las cosas bien. Eso que decía, ese esfuerzo les llama a ellos mucho la atención y les enseña. Luchar en equipo aumenta la motivación. Hay hay valores que no solo puede ser una lucha sola del niñito. Por ejemplo, un alumno que quiere ser puntual no va a depender solo de él. Tiene que estar toda la casa trabajando en función a ser puntual. Porque si la mamá no se monta en el carro a tiempo, el niño va a llegar tarde. Si el que está responsabilizado, el responsable de la lonchera no la tiene lista, no llega puntual. Si no lo despiertan a tiempo, ¿sabes? Hay, hay funciones en el ejemplo que no puede ser solo de una persona que se esfuerce, sino de un equipo. Y entonces nosotros, como familia, si queremos mejorar en la puntualidad a la hora de llegar al colegio, temprano, a tiempo, antes que suene el timbre de entrada, entonces nosotros como familia tenemos que trabajar en función a eso. Entonces, todos hay que pararse más temprano, todos tienen que ayudar o todos tienen que hacer lo que les toca y es mucho más valioso en función a la motivación que genera cuando trabajamos en equipo. Cuando hacemos algo mal en presencia de nuestros hijos, debemos rectificar delante de ellos. Dijimos una mala palabra al carro de más adelante, debemos rectificar. No respondimos una llamada y entonces tenemos que llamar al teléfono y decir, bueno, no respondí en ese momento porque no podía, pero ahora sí porque yo le estoy dando un ejemplo a mi hijo. Nosotros debemos rectificar. Y si nosotros la falta como tal la hicimos con ellos, con nuestros hijos, si es necesario de pedir perdón, lo tenemos que hacer. Porque la manera de que nuestros hijos aprendan de que hay que pedir perdón en algunas oportunidades cuando no lo hacemos bien es recibiendo también esas excusas cuando fuimos nosotros los que, bueno, por torpeza del momento, no lo hicimos bien. Una forma directa de dar ejemplo a nuestros hijos es involucrándonos, tal cual lo que estábamos diciendo, ¿no? En los mismos objetivos que le exigimos. Todos queremos ser puntuales, todos queremos rebajar de peso, entonces todos estamos a dieta, entonces nos ayudamos a unos a otros. Wow, me provoca este chocolate, pero no, vamos a tener fuerza de voluntad. Entonces, en ese esfuerzo estoy dando yo un gran ejemplo. Hay otro cómo de la educación de la voluntad, que es la educación motivada. A mí me gustaría saber ¿qué entienden ustedes por esto de educación motivada? Claro que ahí está, una forma de la educación que busca entender las motivaciones, ¿no? De las conductas y establecer premio y castigo. Pero ¿qué lo entienden ustedes? ¿Qué creen ustedes que puede ser una verdadera educación motivada?
¿Quién se atreve? Están muy callados todos, creo. No sé si están haciendo varias cosas al mismo tiempo, pero bueno, vamos a continuar y después a lo mejor en las preguntas pueden participar un poco más. Nosotros aquí establecemos muy claro lo de los premios y los castigos, porque realmente en esta motivación que es buscar motivos, ¿verdad? Motivos para que esa conducta se alcance, esas causas que mueven, ese motor de acción que hace que la voluntad alcance la meta, que es totalmente distinta al entusiasmo. Porque el entusiasmo es pasajero. En cambio, la motivación son cosas más sólidas que están allí. Son esas explicaciones necesarias y suficientes para que produzcan ese cambio, esas razones. Cuando hablamos de premio y castigo en la educación motivada, tenemos que entender que hay un cómo, un cuándo y un dónde de los premios, un cómo, un cuándo, un dónde de los castigos. Vamos a ver los premios primero. Tenemos que tener claro que los premios es acostumbrar a los hijos de que hacer las cosas bien hechas, ¿verdad? Lleva el premio en sí mismo. El trabajo de lo de haber cumplido, de lo bien hecho, el trabajo, la satisfacción que genera el haber cumplido y por eso saqué esas notas, no tiene mayor peso, mejor dicho, tiene mayor que peso que cualquier otra cosa que sea como un premio. Es decir, el premio es esa alegría que tienen que tener sus hijos de alcanzar las cosas que con esfuerzo ellos hicieron. Acostumbrarlos de que el trabajo bien hecho es un premio en sí, esa satisfacción propia. Entonces, ¿cuándo debemos felicitar ese logro? ¿De qué manera? Con una actitud adecuada. La magnitud no puede ser ni tanto ni tan poquita, ¿verdad? Tú estás feliz, yo estoy feliz. El momento es ahorita, cuando está pasando, te felicito, te lo digo. Ah, no se puede ahorita porque a lo mejor estás en el colegio porque te están dando el premio, entonces te tengo que recibir es después. Bueno, entonces lo retomo. Yo me tengo que acordar de lo importante que es volver a decirle a mi hijo sobre esto y recordarle lo bien que lo hizo y lo feliz que estoy y lo satisfecho que se tiene que sentir él. ¿Y en dónde? Bueno, si se lo puedo decir en público, se lo digo en público sin ningún problema. A nadie le incomoda que lo elogien o lo aplaudan o lo feliciten delante de otro. Y si quieres hacerlo más íntimo, lo puedes hacer a solas, ¿verdad? Con la persona en su momento adecuado. En cambio, cuando hablamos de castigo, debíamos enojarse fácil, pero enojarse en la magnitud adecuada, con la persona adecuada, en el momento adecuado, eso es cosa de sabios. Sí, definitivamente tenemos que dejar pasar un poco la molestia, volver a utilizar ese atracón de cariño antes de decir las cosas cuando ha pasado algo inadecuado. Entonces, cuando hablamos de castigos, el cómo, la magnitud adecuada es ni tan bravo ni tan tonto. O sea, no estoy feliz definitivamente, pero tampoco estoy tan iracundo que no puedo ni hablarte. A lo mejor tengo que dejar pasar un tiempo para poder tener esa capacidad. Sí, bueno, no importa, no pasa nada. Dejo pasar el tiempo para poder tener la capacidad de no estar tan bravo. Pero tampoco, no tan bravo que entonces pasó la cosa y no pasó nada. No, sí pasó. Las cosas tienen consecuencias. ¿Cuándo? En el momento adecuado. ¿Cuándo en el momento adecuado? Probablemente en el mismo momento no lo es. O porque no está solo, o porque yo estoy molesta, o porque él también está molesto. Entonces, a lo mejor no es ahí mismo, pero sí tiene que ser más tarde. Lo tengo que retomar yo otra vez, pero no más tarde dentro de 2 semanas. No, no, más tarde, hoy más tarde, o mañana, o más tarde el viernes. Donde definitivamente esto sí es a solas y con la persona que se lo merece, la persona adecuada. En cuanto a los castigos, podemos mostrar esta lámina en donde se ve claramente los niveles.
Los premios también tienen niveles, pero como nosotros le vamos a dar énfasis a que el mejor o el mayor premio, el nivel es la satisfacción propia, esa alegría. Entonces no se los mostré. Pero por ejemplo, en los castigos, dependiendo de lo que ocurrió, el castigo tiene un nivel material, intelectual o de la voluntad. Si es que partió algo o compró algo de más, algo en donde implicó un gasto económico, entonces el castigo tiene que ser en relación a eso. Por ejemplo, aquí lo dice, compré sin permiso un videojuego, hacer trabajo extra en la casa para ganar el costo de los videojuegos. Bueno, mira, yo iba a pagar por el autolavado $10, pero bueno, no lo voy a lavar en el autolavado, es como que si tú tuvieras ganado esos $10 y voy a pagar el videojuego que compraste sin permiso, que usaste mi tarjeta sin permiso, que partiste el florero. Entonces yo con estos $10 y un poco más voy a comprar otro florero. Hay situaciones que tienen que ver con lo intelectual, con sus procesos, ¿verdad? Entonces, si el niñito no estudió, no hizo la tarea y sacó mala nota, entonces el castigo tiene que ver con lo intelectual. No puede ser, me vas a lavar el carro porque raspaste matemáticas. No, ¿qué tiene que ver? A mí lo que me interesa es que aprenda matemática para que no vuelva a raspar y para que aprenda. Entonces, mira, ahora tienes que en vez de salir el viernes por la noche, tienes que estudiar el viernes y el sábado en la mañana, hasta ver yo el próximo ejercicio, tarea o examen que te hagan de matemática. Si el niño no salió el viernes y estudió el viernes, y estudió el sábado y presentó el lunes o el martes y sacó buena nota, perfecto, no tiene por qué seguir castigado. Nosotros lo que nos interesa es que suba la nota y que aprenda que tiene que estudiar para salir bien. Entonces, los castigos tienen relación. Si es algo de la voluntad, por ejemplo, faltó el respeto, como dice aquí mismo. Entonces, que tiene que pagar el florero. No, nada que ver. Tiene que empezar a ser más respetuoso. Entonces, tiene que pedir perdón, tiene que tener mayores gestos de cariño, tiene que hacer, así sea una flana, debo respetar a mi hermano. Y entonces tiene que ver en dónde uno hace hincapié para que él se le note el cambio de mejora. ¿De acuerdo? Hay 10 errores a la hora de imponer la disciplina. Sí, esto es algo cuesta arriba, se han escrito muchísimos libros sobre la disciplina, hoy en día la psicología habla de esa disciplina positiva, hay que tener cuidado muchas veces porque a veces tienden a ser muy permisivas y los niños no son de cristal, los niños los hacemos de cristal, es decir, el niño no se educa solo, los niños lo educan los padres y los docentes. Entonces, si el padre y el docente no ponen los límites necesarios y suficientes, por supuesto que va a ser un niño caprichoso. Entonces, va a depender de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No premiarlos demasiado. Tratarlos como que si fueran adultos. Es un error. Si no son adultos, no los podemos tratar como adultos. Pero, porque hay que dejar las cosas claras, hay que llegar a acuerdos. Pero en función a la dignidad, sí. La dignidad la tiene la misma que nosotros. Por lo tanto, lo tengo que tratar con respeto. ¿De acuerdo? El respeto es fundamental. Perder los estribos, bueno, además de que nos desprestigia, no estamos poniendo una buena disciplina. Porque entonces estaríamos hablando de un autoritarismo, ¿no? Cuando gritamos o imponemos las cosas. Una disciplina rígida es lo mismo, pues ese autoritarismo que no. Usar tácticas indebidas. Bueno, sí, hay castigos que sobrepasan. Hay molestia de los papás que sobrepasan a la verdadera situación. Por eso que lo de los castigos tienen que tener un nivel y van en relación al nivel. Entonces no sale de ahora, raspó un examen y no sale en todos los meses de lo que queda del año, en todos los fines de semana de lo que queda del año. Pero si el niñito está estudiando y está saliendo bien, ¿por qué lo vamos a castigar de esa manera? Evitar los castigos. Si se puso y tiene una consecuencia, un acto que ya se había hablado, no podemos evitarlo, ya está puesto. Hay que más bien tener prestigio en nosotros. Nosotros no podemos quitar algo que nosotros dijimos, que consideramos bueno en algún momento.
porque entonces eso más bien nos está quitando autoridad. Guiarse solo por lo que dicen los psicólogos. Sí, tenemos que recordar que somos papás y que como papás tenemos un amor infinito, incondicional hacia nuestros hijos. Y también tenemos que recordar que nosotros también fuimos alumnos, que nosotros también fuimos adolescentes, que nosotros también fuimos niños. Prometer recompensas. Sí, realmente es bueno que ellos entiendan lo de la alegría de los premios, la satisfacción. Pero si yo propuse dar una recompensa, un chocolate, por algo, lo tengo que hacer, porque ya yo lo dije, mi palabra tiene peso. Pero no es que por todas las cosas tienen que tener una recompensa. No, hay cosas que son su trabajo. Los estudios son su trabajo. Estudiar para sus clases y sus tareas es su trabajo. Esa es su responsabilidad. Los encargos en la casa son su trabajo. Los niños tienen que tener encargos. Los encargos no es un castigo y no es un favor que me están haciendo a mí. Los encargos es una ayuda a la casa, a la comunidad. Todos somos miembros de nuestra casa. Discutir acerca de las reglas, sí, lo que dijimos antes. Es adecuado cuando el alumno entiende las reglas, las tiene claras, sabe lo que esperan de él y además ha participado de ellas. Es decir, sabe que si hace esto, tiene esta consecuencia o tiene este beneficio, ¿de acuerdo? Y declararnos culpables sin antes juzgarlo, perdón, declararlos. Siempre, siempre hay que escuchar su versión. Si están implicados varios alumnos, escucharlos a todos. Si están implicados varios hijos, escucharlos a todos. No podemos tener como el favoritismo de escuchar a uno y ya comprender la situación. No, tenemos que darle a todos la misma oportunidad de defensa. Cuando hablamos del último cobo de la educación de la voluntad, nos estamos refiriendo a esa educación personalizada. Como dice ahí, forma de educación que busca entender a cada hijo de forma personal, individual, diferente. ¿Por qué? Porque aquí vale muchísimo que entendamos el concepto que dijimos al principio de persona humana. Somos únicos, irrepetibles, irreemplazables. Cada uno tiene una personalidad distinta y por lo tanto me debes educar distinto en el sentido tener a lo mejor como el conocimiento de quién soy yo y qué me vas a exigir a mí, pero no tiene que terminar siendo una educación individualizada. Entonces, como cada hijo es distinto, entonces yo tengo a cada hijo en un colegio distinto, con un profesor distinto. No, eso es enloquecedor. No, definitivamente sí, yo tengo que conocer para saber cuáles son sus fortalezas o sus debilidades. Pero además de eso, lo que quiere decir la educación personalizada es que lo importante aquí es tratarlo como lo que es, como una persona. Por eso es que es educación personalizada, con una visión personalista. Aquí es importantísimo entender al otro como lo que es, una persona con muchas dimensiones, no solo un cuerpo. No, no, no es un cuerpo con la parte emocional, la parte psicológica, la parte espiritual, la parte social, ¿de acuerdo? Con todas sus dimensiones, la parte física. Entonces, yo te entiendo a ti, yo persona, te entiendo a ti persona. Y entonces la educación es personalizada, es educando personas a personas, ¿de acuerdo? Y además me complemento sabiendo, conociéndote a ti, mi hijo, particularmente por esto y por esto. Entonces me beneficio de eso. En ese beneficio aprovechamos y los reforzamos. Aquí entra la autoestima. La autoestima es fundamental para todo ser humano. ¿Quién no le hace bien sentirse bien? Sentirse apreciado y valorado por otro. Importante, sentirse apreciado y valorado por sí mismo. Entonces estamos hablando de que nosotros debemos saber o debemos hacerle saber a cada uno de nuestros hijos estas cosas.
Él tiene que tener valor de sí mismo y tiene que quererse a sí mismo, pero tiene que también saber que tú lo quieres y tiene que también saber que tú le dices que lo quieres. Entonces, es que lo sienta y que lo sepa porque lo ha escuchado de ti. Que sepa cada hijo que te importa todo lo que le ocurre. Todo cuento que te diga, toda explicación que te eche, te importa. Cuando tú estás acogiendo su pregunta, acogiendo su inquietud, lo estás acogiendo a él. ¿De acuerdo? Es importante en casa. Los niños tienen que saber que tienen un rol en casa, pero que además son fundamentales y necesarios en nuestra vida y en nuestra casa. Que es capaz de hacer las cosas bien, todos. Además, recuerden que tenemos que tener la vara alta, tenemos que sentir que nuestros hijos son capaces para que ellos lo sientan y lo puedan alcanzar. Tenemos que tener una buena imagen de él. Cada hijo tiene que sentirse, además de querido, valorado, no sé qué, tiene que sentirse que vale para que él lo sepa, lo viva y lo exprese. Entonces, nosotros tenemos que tener una buena imagen de él para que él sienta su buena imagen. ¿Qué tenemos que recordar en esto de la educación personalizada? Que cada hijo es diferente, único y repetible, que el primero no es igual al segundo ni al tercero, que tu hijo o que tu alumno no es igual a ti, que no puedes esperar eso, y que tu hijo no es igual a los otros, ni a los primos, ni a los abuelos, ni a los tíos. No, no, no. Somos seres únicos, irrepetibles, unos con mayores habilidades que otras. Para juzgar bien a tu hijo tienes que conocerlo a fondo. Y aquí entramos en lo último, en esa herramienta estrella que nosotros usamos. ¿Por qué? Porque para exigir a tu hijo, tú tienes que saber qué tiene él. Él tiene que saber que es capaz. Y para él saber que es capaz, tiene que saber con qué cuenta. Entonces nosotros aquí utilizamos el FODA, porque me permite saber cómo es para poderle exigir, ¿verdad? Para que él sepa que puede dar. Yo lo tengo que conocer. Y para conocerlo yo tengo que estar con él. La convivencia con los hijos es fundamental. Hay que estar estando. Muchas veces, hoy en día, y lo vivimos en la pandemia que fue terrible, muchas familias estaban en la misma casa, cada uno en lo suyo, cada uno conviviendo consigo mismo. Entonces, debe exigirse a cada hijo lo que puede dar. Para saber lo que puede dar, debo conocerlo. Para conocerlo, debo estudiarlo, debo tratarlo, debo estar. Por eso es que es tan importante buscarlos al colegio, llevarlos al colegio, escucharles los cuentos cuando viene con un amiguito, traerles amiguito a la casa. Estar, estar. Y por supuesto, esas conversaciones antes de acostarlos a dormir, que te acompaña a hacer una diligencia uno por uno. En el caso de los profesores, esas conversaciones puntuales con cada uno, sacarlos aparte. Entonces, aquí, y era la tarea que se tenía en la clase del día 1, que ya muchos lo saben porque ya estuvieron en la clase 2 y 3, había que hacer un FODA, que es lo que sabemos. Las fortalezas con las oportunidades, todo esto es lo que me ayuda a mí a alcanzar las cosas. Las debilidades y la amenaza son los obstáculos y las diferencias que nos hacen las cosas cuesta arriba. La fortaleza y las debilidades vienen de dentro, son mías, me pertenecen. Y las oportunidades y las amenazas son elementos de afuera, externos, que en el momento de las oportunidades yo las aprovecho y en el momento de las amenazas trato de contrarrestarlas. Trato de darle la vuelta a esas situaciones que me ponen en peligro y no me permiten cumplir nuestros objetivos. Entonces trato de contrarrestarlo. ¿Con qué? Con otras cosas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes hicieran su tarea de generar este cuadro con la fortaleza. Muchas veces nos preguntan esto y somos capaces de ver las debilidades con mayor facilidad que las fortalezas. Tengamos esto presente, hagámosle saber a los alumnos
las fortalezas que tienen a nuestros estudiantes. Les ayuda muchísimo metodologías como la del portafolio, que habla de esto. Para el próximo año yo me propongo estudiar más esto. Ellos se están dando cuenta desde muy chiquitos con qué fortalezas cuentan y con qué debilidades tienen que trabajar para poder contrarrestar, ¿verdad? Y superar esa deficiencia y convertirla o pasarla a una fortaleza. ¿Cómo? Si yo la tengo clara, si yo la acepto, soy capaz de modificarla, soy capaz de superarla. Esto era el cuadro que le estábamos dando para que lo rellenaran. Y esto era parte de lo que nosotros le teníamos que decir miren, esto lo hice en la clase como tal. Era la tarea que nos va a quedar para hacer. Porque nosotros cuando hicimos este curso nos pusimos a pensar, muchas veces hacemos cursos valiosos, pero no lo ponemos en práctica. Y entonces al terminar y al cerrar el cuaderno de los apuntes que tomamos en ese curso valioso, muchas cosas se nos olvidan. O esa gran motivación que me dieron en el curso fue perdiendo efecto y entonces se quedó así. ¿Cuál es nuestra gran intención? Nuestra gran intención es que los que están trabajando ahorita adquieran unas habilidades o una confianza, una seguridad como para ser asesores, porque la necesidad de ayudar hoy en día a la familia es gigante. Entonces, darles herramientas para que hagan mejor su trabajo. Hay otras personas que trabajan en otras cosas, pero les gustaría colaborar más a la familia. Entonces, esto es lo mismo, es herramienta para empezar a perder el miedo y ayudar a más familias, porque muchos de nosotros sabemos una cantidad de cosas que creemos que todo el mundo sabe y no es así. Muchas personas carecen de cosas que nosotros tenemos como claras, como de sentido común. No es tan común para todos. Entonces, ¿cuál es la intención? Que de ahora, era de la clase 1, pero no importa, ya pasó la 3. Estamos previa a la 4. Tienen que ir pensando en una persona, una pareja o un grupito pequeño para asesorar y poner en práctica todo esto que estamos ahorita aprendiendo. Tenían que fijar la fecha después de la tercera clase. ¿Para qué? Para que tuvieran un poquito como más de formación sobre lo de la voluntad. Después se habló bastante, pues, de lo que es el rol del asesor como tal y un poquito sobre lo de los acompañamientos. Ahora, con esa claridad, ustedes pueden sentarse con su pequeño grupo de trabajo, de asesorados, porque ustedes son los asesores, y empezar a, poner en práctica todas estas cosas. Y por supuesto, tenían la tarea de lo del FODA de cada uno de ustedes. Esta es la bibliografía utilizada. En esta oportunidad me centré solo en estos dos autores de estos libros, pero realmente también hay mucha información de lo que uno vive el día a día.